Hola, ¿qué tal? En este video vamos a crear esta aplicación de noticias. Es una aplicación muy sencilla. Como pueden ver, es una aplicación que tiene una lista de noticias. Cuando le das clic a una noticia puedes ver sus detalles y si le das clic en ver más, te va a mandar a la página de la noticia. El objetivo de este curso es utilizar Florelblog para manejar los estados, separar la aplicación en diferentes capas, hacer peticiones a una REST API usando HTTP, pruebas unitarias y pruebas a widgets y manejo de excepciones. Florelblog nos permite separar nuestro código en diferentes capas que son la capa de presentación, la lógica de negocios y la capa de datos. Como pueden ver, la capa de datos se divide en proveedores y repositorios. El proveedor es el que se conecta directamente con nuestra fuente de datos, en este caso es una REST API, y el repositorio se puede conectar con uno o más proveedores. Si por ejemplo aquí tuviéramos una base de datos local, tendríamos un provider que se conectaría a esa base de datos y nuestro repositorio se conectaría a, a los dos providers. En la lógica de negocios es donde vamos a crear nuestros blocks o qubits. Y en la capa de presentación tenemos todos nuestros widgets. En el siguiente video vamos a crear nuestro proyecto. A mí en lo personal me gusta usar IntelliJ, pero tú puedes usar el IDE que quieras. El proyecto se va a llamar Flutter Block Architecture. Y todos los demás valores los vamos a dejar por defecto. Y continuar. Ok, ya se creó nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer Voy a es borrar todos los comentarios que no vamos a utilizar, que no vamos a utilizar. Cupertino icons no los vamos a utilizar. Cupertino icons no los vamos a utilizar. También voy a ir al main y voy a borrar todo lo que está aquí. Al main y voy a borrar todo lo que está aquí. Tal vez mi app, esto sí lo vamos a usar, lo voy a dejar así. Tal vez mi app, esto sí lo vamos a usar, lo voy a dejar así. Ok, lo que tenemos que hacer ahora es analizar la API que vamos a utilizar. Para eso vamos a ir a la página de newsapi.org. Aquí podemos ver que existe la API de Top Headlines y su documentación. Es una REST API GET que contiene un JSON. Este JSON tiene una lista de artículos, que es lo que nos interesa. Entonces tenemos que crear una representación de este JSON en nuestro código. Y vamos a empezar. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar source. Y adentro tiene otra carpeta que se llama model. Y aquí vamos a crear una clase que se llama artículo. Una clase. Y aquí vamos a poner todas las propiedades que tiene un artículo, que son el título. También tenía autor, la descripción, la imagen, el contenido y la URL. ¿Cómo vamos a transformar este JSON que podemos ver aquí a este tipo de objeto? Para eso vamos a utilizar una librería que se llama JSON serializable. Entonces la voy a agregar a mi proyecto. Para utilizar esta vamos a generar código, entonces también vamos a agregar la librería de BitRunner. Y una vez que estamos agregando librerías, también vamos a agregar
esta librería de Equatable. Vamos al proyecto, vamos a nuestro PubSpec y vamos a agregar las librerías. Necesitamos agregar Equatable, necesitamos agregar ViewRunner y JSON serializable. Y una vez que estamos aquí, también vamos a agregar la librería de HTTP para poder hacer nuestras peticiones. Pub upgrade y regresamos a nuestra clase artículo. Esta va a extender de Equatable y la propiedad que queremos comparar es el título. Esto quiere decir que si dos objetos tienen el mismo título es el mismo y si es diferente títulos es diferente objeto. También tenemos que agregar una anotación para saber que esta es una clase que se va a serializar. Agregar un import. Ahora, si vemos la documentación de JSON serializable, nos dice que tenemos que agregar estos dos constructores. Déjenme los agrego. Bueno, uno es un constructor y el otro es una función. Y también tengo que agregar aquí un part. Va a llamar article.g.dart. Ahora sí puedo correr el comando para generar el código. Voy a mi terminal y aquí ya tenía escrito el comando. Esto puede tardar unos segundos. Vamos a poner este override al final. Ok, dice que hay un error. Vamos a ver. Dice que no tenemos un constructor por defecto. Entonces vamos a agregar uno. Ahora ya fue un éxito. Y aquí, listo, aquí ya creo cómo se va a serializar este objeto. Ahora vamos a analizar otra vez la API. Ya tenemos este objeto que es un artículo, pero también necesitamos este objeto que tiene la respuesta, tiene el status, tiene el total de resultados y una lista de artículos. Entonces vamos a crearlo. Le voy a llamar API Response. Es una clase API. Y aquí existe un status. También existe un code y tiene una lista de artículo. Llama articles. Ya puede ser nulo. Agregamos un constructor por defecto. Y voy a copiar los dos. Voy a pegar aquí. Y voy a crear API Response. Y vamos a agregar un part. Vamos a agregar la etiqueta JSON. Serializable. Vamos a agregar el import.
JSON serializable y necesitamos un part es API response.g.dart. Parece que ya todo está bien. Ok, ahora vamos a ver qué es este code que agregué. No se puede ver aquí en la API. Este code es, a veces la API va a regresar un error. Cuando ese error regresa un code y regresa un mensaje. Entonces también vamos a agregar este mensaje. Ok, con esto ya completamos la representación de este JSON en nuestro código. Ok, ahora vamos a crear nuestro provider para mandar llamar esta API. Entonces voy a crear aquí una carpeta que se llama provider y aquí adentro vamos a crear una clase que se llama news provider. Provider, provider. Aquí vamos a crear un API key. Este API key lo obtenemos de la página web. Aquí le dan clic para obtener su API key. Lo vamos a necesitar porque se tiene que poner en la petición. Necesitamos la base URL. Sería esta. newsapi.org. Esta va a ser la base de nuestro endpoint. Y necesitamos los endpoints top headlines. V2 top headlines. Necesitamos una forma de hacer nuestras peticiones. Entonces vamos a usar la librería de HTTP que ya la agregué a mi PubSpec. Aquí está. Voy a agregar el import que necesito. Marca un error porque la tengo que inicializar. Vamos a crear un constructor. Este objeto no lo inicializamos aquí mismo porque vamos a hacer unit test. Entonces lo tenemos que pasar por el constructor. Entonces aquí vamos a crear el, el cliente. Vamos a decir HTTP va a ser igual a HTTP client. Y si no le paso nada, va a ser, aquí lo inicializamos. Más adelante aquí le voy a pasar un mock HTTP para poder hacer los tests. Vamos a crear una función para mandar llamar la API. Este es nos va a regresar un future API response y voy a llamar call get API. Ahorita vemos qué parámetros vamos a necesitar. Sync API. Ok, el primer parámetro es el endpoint. El segundo parámetro o el segundo argumento son los parámetros.
Entonces aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear una URI. Aquí le vamos a pasar el base URL, el endpoint, los parámetros. Vamos a llamar nuestra API. Dentro del response vamos a tener el body que vamos a parsear a, a este tipo de objeto. Entonces aquí vamos a usar JSON dot code. Le pasamos el body. Vamos a revisar si el resultado, el status es error. Vamos a manejar aquí el error. Ahorita lo único que vamos a hacer en este momento es lanzar una excepción. No, regresamos el resultado. Ok, vamos a ver este error. En nuestra documentación podemos ver que existen diferentes errores. Bueno, hay muchos errores, pero para este ejemplo solo vamos a manejar dos. Vamos a hacer este y este. Entonces vamos a crear dos excepciones. Una se va a llamar Missing API Key Implementa Exception. Y la segunda excepción se va a llamar API Key Valid Exception Implement. Y aquí puedo decir si el error code igual a API Key Missing. Voy a lanzar Missing API Key Exception. Si el error es igual a API Key, va a lanzar API Key Invalid Exception. Estos los voy a poner a mero arriba. Ok, básicamente si hay un error, podemos lanzar las excepciones que nosotros creamos. Y si hay cualquier otro tipo de error, lanzamos una excepción general. Y si todo está bien, regresamos el resultado. Vamos a crear una función más. Esta función va a regresar una lista de artículos. Se va a llamar Top Headlines. Recibe un argumento que es el país y es async. Y aquí lo que vamos a regresar es final. Desde aquí vamos a mandar llamar esta API. Le vamos a pasar el endpoint, que en este caso sería top headlines. Y los parámetros los revisamos. Los parámetros le vamos a pasar country y API key. Podemos regresar aquí a la documentación y podemos ver que le podemos pasar el country y le tenemos que pasar el API key. Entonces, country y es el country API
aquí. Si no regresa ninguna excepción, este resultado es un API response y adentro tiene los artículos y no es nulo. Y aquí hay un error porque el problema es que aquí me faltó poner un return. Ok, lo que vamos a hacer ahora es vamos a testear a ver si esto funciona. Para testear esta clase vamos a ir a nuestra carpeta que está aquí, se llama test, y vamos a crear una carpeta que se llama provider test, y aquí voy a crear una clase que se llama, eh, es un archivo que se llama news provider test, y aquí voy a inicializar un test. Lo primero que vamos a testear es que la API top headlines, la respuesta sea correcta. Cortar la librería. Vamos a ver si funcionan los tests. Expect one equals one. Va a tardar unos segundos. Ok, el test pasó. Si aquí le pongo un 2, debe fallar porque uno no es igual a 2. Ok. Tenemos que crear un mock de HTTP. Entonces vamos a crear mock client. Voy a llamar get mock provider. Recibe un file, una ruta de un archivo. Ahorita vamos a ver qué es esto. Voy a regresar a un mock client. Que lo que va a hacer es regresar a un response de, response de un archivo filepath dar file as el status code del response es 200. Acuérdense, 200 es success. Y los headers van a ser HTTP headers, content type header. Esto quiere decir que la respuesta de esta API va a ser de tipo JSON. Application. Ok, aquí estamos creando un mock client que va a leer un archivo y ese archivo va a contener la respuesta va a contener un JSON que es nuestra respuesta que queremos. Entonces voy a crear un news provider aquí, news provider. Voy a pasar un file path provider. Acuérdense, en el constructor del news provider le estamos pasando el cliente. Get mock. ¿Y por qué no puedo encontrar? Paso el file path. Esto los voy a poner afuera.
Ahora tenemos que crear un archivo que se va a llamar, le pueden poner el nombre que quieran. Yo le voy a poner top headlines JSON. Tenemos que poner un JSON de una respuesta que sea correcta. Por ejemplo, podría copiar todo este JSON y lo pegaría aquí. Entonces yo ya preparé aquí un JSON que tiene dos resultados y tiene dos objetos. Y es lo que vamos a testear. Entonces voy a crear un final provider. Voy a tener un provider y este JSON está en la carpeta test, provider test, se llama top headlines.json. Y queremos obtener los artículos. Entonces voy a llamar esta API que es provider.getTopHeadlines y el país le voy a poner US. Y como vimos, esperamos que tengamos dos resultados, o sea que existan dos artículos en este response. Vamos a crear un expect que los artículos, el tamaño sea igual a 2. Vamos a ver si es cierto. Y aquí tenemos un error. Ah, aquí es, no es dos puntos, es punto y coma. Ok, nuestro test ya pasó porque tenemos, nuestro JSON tiene dos objetos. Si borro uno, el el test debe fallar. Lo voy a correr otra vez. Ok, podemos ver que el test está funcionando bien. Y uno de nuestros artículos, el que está primero, se llama, no, el autor es Sophie Lewis. El segundo es Coco Staff. Vamos a ver si el test funciona. Bien. Si cambio uno de los autores, el test debe fallar. Lo corro otra vez. Aunque el test falló, entonces el test está funcionando bien. Vamos a crear otro test, pero el siguiente test es para probar las excepciones. Entonces este test va a ser API key missing exception. Entonces aquí necesito otro JSON. Lo voy a crear. Y este JSON debe traer como resultado un error, el error de API key missing. Entonces voy a llamar API. El contenido es el siguiente, es un error. El código de error es API key missing y tiene este mensaje. Vamos a testear. Va a decir mi provider. Esta vez va a leer el archivo test que está en carpeta test, provider test. Pero esta vez va a leer el archivo API key missing JSON. Y
el resultado expect. Cuando yo mande llamar la API top headlines, va a lanzar una excepción. Tenemos que tenemos que verificar que la excepción throws, que la excepción que lance es la excepción que esperamos. Entonces, aquí es exception, missing key exception. Lo que estamos haciendo aquí es verificar si la excepción que va a lanzar es de este tipo. Vamos a correr este test. Funciona. Si aquí pongo API key invalid exception, el test debe fallar. El test falló. Entonces el test está funcionando bien. Vamos a agregar un test más, pero esta vez vamos a probar el error de API key es invalid, API key valid exception. Entonces tenemos que crear otro JSON aquí. Voy a copiar este y le voy a poner API key valid JSON. Voy a borrar esto. Voy a pegar el nuevo JSON que es status error y el code es API key invalid. Regreso a mi test y esta vez voy a cambiar aquí por API key invalid JSON. Cuando mande llamar la API top headlines, debe lanzar un invalid key exception. Vamos a probar primero así y el test debe fallar. Okay. Ahora vamos a poner API key invalid exception y el test debe ser success. Muy bien, el test ya pasó. Entonces puedo correr mis tres tests al mismo tiempo. Bien, entonces ya sé que mi clase de provider funciona correctamente. Ahora lo que tenemos que hacer es nuestro repositorio. Entonces voy a crear aquí una carpeta que se llame repository. Voy a crear clase que se llama repository. Voy a crear una clase abstract class news base que va a tener una lista de artículos y top head recibe un country. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque necesitamos crear esta interfaz o esta clase abstracta para poder hacer nuestros tests más adelante. Entonces voy a crear aquí una carpeta que se llama implement. Y aquí voy a crear la implementación de mi clase abstracta. Se va a llamar news repository. Es una clase que se llama news repository y extiende de news repository base. Agrego el override
Esta clase tiene como una propiedad, el provider, se lo vamos a pasar por medio del constructor. Y top headlines regresa top headlines. Ok, son nuestro repositorio, manda a llamar al provider y nos regresa el top headlines. Si vemos el diagrama que les mostré hace rato, podemos ver que el repositorio se conecta directamente con la lógica de negocios, que sería con nuestro qubit. Entonces vamos a agregar la librería de Flutter Block. Para eso voy a mi PubSpec y voy a agregar Flutter Block. También de una vez voy a agregar block test para hacerle los tests a este block. Y necesito una librería más que se llama Mockito. La vamos a agregar también. Mockito sirve también para ayudarnos con los tests. Le doy Pub Upgrade. Ahora voy a crear una carpeta que se llama block. Y aquí voy a crear un archivo que se va a llamar news qubit art. Y aquí voy a crear mi primer qubit news sense qubit. Y aquí necesitamos un estado. Entonces voy a crear una clase para tener los estados abstract class news state. Le voy a agregar el override y voy a crear un estado inicial también. Extends new. Y aquí este qubit, el estado es de este tipo news state. Entonces voy a crear el constructor. El estado inicial es news initial state. Esta clase tiene como propiedad un repositorio, news repository base. Si se fijan es el repository base, no es la implementación. Aquí le voy a llamar repository y esto lo voy a inicializar por medio del constructor. Tenemos que analizar cuántos estados podemos tener. Entonces, nuestro estado inicial es el primerito, justo cuando se abre la app. Después de ese estado, podemos tener un estado que sea cuando estamos llamando a la API. Entonces, ese estado le voy a decir loading o cargando. Cuando la API ya respondió y se cargó exitosamente, entonces puedo tener un nuevo estado que sea news load complete state, extends news state. También podemos tener un estado cuando la API lanza una excepción. Entonces, cuando la API lanza una excepción, le podemos llamar news error state, news state. Ya tenemos diferentes estados. Ahora vamos a crear una función para mandar llamar nuestro repositorio y obtener los artículos, las noticias. Future void load top news. Aquí recibe un country
que por defecto le voy a poner US. Entonces, lo primero que voy a hacer cuando mando llamar esta función es emitir un estado de carga. Entonces voy a mandar llamar news loading state. Voy a emitir este estado. Y en mi widget se va a dibujar un progress bar. Después voy a mandar llamar de mi repositorio la API top headlines y le paso el país. Si todo es exitoso y no lanza ninguna excepción, voy a emitir el siguiente estado que es complete. Pero este estado complete le vamos a agregar un parámetro que es las noticias. Entonces aquí, cuando se cargan las noticias, voy a tener una lista de artículos. Le voy a poner news, que se van a inicializar por medio del constructor. Y voy a sobreescribir props y le voy a poner aquí news. Entonces, cuando las noticias se cargan exitosamente, nuestro estado va a tener las noticias. Pero como sabemos, la API puede lanzar una excepción. Entonces vamos a encerrar todo dentro de un try catch y vamos a atrapar nuestras excepciones. Que una sería, a ver, la primera podría ser si E es missing key exception. ¿Qué vamos a hacer aquí? O si no, si E is invalid key exception, ¿qué es lo que vamos a hacer? O si es cualquier otra excepción, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a nuestro estado de error vamos a agregarle un mensaje que lo vamos a inicializar por medio del constructor y vamos a override props. Vamos a agregar el mensaje. Entonces, si hay una excepción que es del tipo missing API key exception, vamos a enviar un error. Emitimos el error state y ponemos un mensaje please check the API key. Si el tipo es de API key invalid, vamos a emitir un error. Vamos a decir please the API key is invalid. Y si es cualquier otro tipo de error que no estamos lanzando nosotros, vamos a decir news error state news state y error. Ok, parece que nuestro blog ya está completo. Dejen revisar. Ya atrapamos las excepciones, las emitimos, las noticias. Ok, parece que todo está bien. Ahora vamos a testear este blog a ver si funciona. Para testear este blog nos vamos a ir a nuestra carpeta test y vamos a agregar un directorio que se va a llamar blog test. Y aquí voy a agregar un archivo que se va a llamar news start.
Y iniciamos el test. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generar una clase mux de nuestro repository base que vamos a utilizar en este test. Entonces aquí voy a crear un grupo de test. Va a ser Qubit Test. En este grupo necesito un mock repo que es igual a mock, mock news. Debe ser igual a mocks repository base. Esta clase se tiene que autogenerar, entonces tengo que correr mi script para generar el código. Y aquí está, listo. Necesito un artículo. Este artículo, voy a modificar mi clase artículo para recibir diferentes parámetros. Voy a necesitar un title. Voy a necesitar el autor, la imagen, el contenido. Entonces en mi test, aquí le voy a poner Yayo. Ah, no, el título le voy a poner tutorial o test. Y en autor le voy a poner Yayo. Ahora sí voy a escribir mi primer test con el blog. Voy a empezar con blog, test. Vamos a ver, blog, test. El primer test, voy a revisar si las noticias se están cargando correctamente. News, view. Y en el view necesito pasar un, un qubit. Turn news. Pero si se fijan, aquí necesitamos un repositorio. Les voy a pasar mi mock repo. Y en mi mock repo voy a decir cuando se mande llamar top headlines y no importa que le envíe, la respuesta va a ser una lista de artículos. Entonces, cuando yo mando llamar esta API, me va a responder una lista de artículos, que en este caso solo tiene un artículo. Luego, aquí necesitamos un act que recibe un qubit y de mi qubit voy a mandar llamar la API load news. Entonces aquí a mi blog le tengo que decir que este qubit es del tipo news qubit y el estado es news state. Ahora sí mando llamarlo load top news y tengo que verificar que los estados se emitan correctamente.
Entonces, el primer estado debe ser loading state. El segundo debe ser news loading complete state. Y me va a regresar una lista. Este estado va a tener una lista con este artículo. Vamos a tratar de organizar un poco más. Eh, Voy a correr este test y vamos a ver si es cierto. Ok, el test funciona correctamente. Si, si la lista es vacía, este test debe fallar. Si este estado no lo regresa, el test debe fallar. Al parecer todo está bien en este test. Vamos a crear un nuevo test. Este test es para verificar que las excepciones, los estados de error se están emitiendo correctamente. Entonces voy a copiar lo que ya tengo aquí. Voy a decir API key exception is ok, esta API key exception la atrapamos correctamente y emitimos el error. Entonces, cuando yo mando llamar tab headlines, lo que voy a hacer aquí es lanzar throw API key invalid exception. Entonces, lo que debe pasar aquí es, vamos a tener este estado loading y luego aquí debemos tener un estado de error. Si corro este test, debe fallar. Y el estado de error vamos a ponerlo news error state y recibe un string. Vamos a ver cuál es el string que recibe. Me voy a mi clase Qubit y el error es de API key is invalid. Vamos a copiarlo y vamos a ponerlo en nuestro test. Lo corremos, ya debe funcionar. Muy bien. Entonces podemos ver que nuestro qubit funciona correctamente. Ok, ahora por fin ya podemos trabajar en la user interface. Entonces voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar UI y voy a crear una clase que se llama news screen start y aquí voy a crear el widget que va a ser un news screen. Es un stateless. Damos build y yo aquí voy a crear un widget. Voy a crear una función estática que me va a regresar un widget de el build context. Va a regresar un block provider. Este block tiene es del tipo news. Y le vamos a inyectar el qubit. El child va a ser news. Entonces aquí en create necesitamos el context.
vamos a Base y aquí voy a regresar un news qubit que le voy a agregar el repository y voy a mandar llamar load, load top news. Lo que estamos haciendo aquí es inyectar a este stateless widget o a este children, a este child, le estamos inyectando el qubit. Y otra cosa que tenemos que hacer es inyectar el repositorio para que nuestro provider lo pueda obtener. Entonces vamos aquí a la clase main y voy a borrar este código. Bueno, voy a crear mi provider. Este va a ser, igual a repository. Ahora no va a ser repository base, ahora es repository. Y le voy a pasar mi provider y voy a inyectar este provider. Voy a inyectar mi provider provider. Voy a inyectarle un news. Voy a inyectar story. Va a ser my app. Ahora inyecté el repository a todo el widget tree, entonces puedo acceder a él desde aquí. Ahora en Material App voy a borrar estos comentarios. Voy a borrar esto. Home va a ser news y le paso el context. Ahora en mi clase New Screen vamos a empezar a construir la User Interface. A bar. Vamos a llamar title top news. Va a ser un blog builder. Que tiene aquí podemos decir si state y loading state, que es lo que voy a dibujar o que se va a ver en la pantalla. Se va a ver un va a mostrar un circular progress indicator. Pero si es un error, lo único que voy a hacer es mostrar un error y cualquier otra cosa
Si no es, si no se está cargando, si no es un error, significa que las noticias ya se cargaron correctamente. Entonces voy a regresar un list view. Mi lista de noticias. Voy a obtener del estado is load complete state. Entonces, item count va a ser igual a news. Este builder es igual a site. Vamos a correr esto a ver si funciona. Damos unos segundos. El emulador ya está listo. Voy a correr la app y vamos a ver qué pasa. Ok, tenemos este error porque, ¿se acuerdan? En nuestro provider no pusimos ningún API key. Agregamos nuestro API key. Entonces ahora voy a hacer un hot restart y tenemos otro error. Y aquí estoy viendo que estamos llamando la API incorrecta. La API que teníamos que haber llamado era la de Top Headlines. Lo voy a cambiar. Voy a hacer otro hot restart. Y muy bien, ya podemos ver que que la API está funcionando correctamente. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorar esta user interface. Entonces le voy a dar aquí un poco de espacio y me voy a ir a mi clase new screen. Y aquí voy a crear una clase otra clase que se va a llamar list item y es un stateless widget. Y aquí necesitamos un artículo que voy a inicializar en el constructor. Y este parámetro es requerido. Y hago el override del build. Voy a regresar un card y este tiene como child una columna. Esta columna tiene, lo primero es, tenemos una imagen. Vamos a checar que la imagen no sea nula. Si es null, regresamos un container de color rojo y una altura de 250. Y si no es nulo, vamos a dibujar la imagen. Article URL to image. Ok, vamos a ver cómo se ve esto. Aquí vamos a cambiar por mi list item y el artículo es text aquí. Voy a hacer un refresh.
Ok, ya podemos ver las imágenes de las noticias. Necesitamos agregar el título. Es el article title. Aquí le vamos a dar un número máximo de líneas y un estilo. Text style va a tener un font size de 18 y un font weight que sea bold. Font weight bold. Aquí me faltó una coma, que vamos a ver cómo se ve. Ok, aquí está el título y vamos a agregar una descripción. Primero voy a hacer un sidebox para darle un margen a mi descripción que no esté pegada al título y luego agrego un text y aquí le voy a pasar la descripción y max lines le voy a poner 3. Esta descripción, si es nulo, que dibuje nada. Entonces ya tenemos el título y la descripción. Vamos a agregarle un margen también aquí abajo de 16. Ok. Ahora cuando le damos clic a una noticia, lo que tenemos que hacer es realizar una acción. Para eso vamos a agregar un gesture detector y en el on tap es donde aquí vamos a navegar a la siguiente pantalla. Antes de navegar a la siguiente pantalla, vamos a hacer un widget test de esta pantalla, de este new screen. Entonces nos vamos a la carpeta de test y aquí voy a crear una carpeta que se va a llamar UI test y voy a crear un test que se va a llamar new screen test. Entonces es news screen test dart. Y inicializamos main y aquí voy a crear dos artículos. Estos artículos los voy a usar para agregarlos a la lista y poder testear el list view. Voy a crear otro artículo, se llama artículo 2 y autor Carlos. Voy a utilizar mi mock repository. Este se creó en un test anterior. Y lo que vamos a hacer es setup. Cuando mandemos llamar la API de Top Headlines, vamos a regresar a una lista con estos dos artículos. Entonces empiezo con when, mi mock repo, llamo la API de Top Headlines y aquí le voy a poner any. Entonces, me falta un import. Entonces, vamos a regresar. Poner así y vamos a regresar a una lista con el artículo 1 y el artículo 2. Y ya puedo empezar con mi test, va a ser un widget test, entonces necesito test widgets. La descripción es news
screen loads correctly. Y el go back. Aquí necesitamos un widget tester. Tester. Cierro mi test. Vamos a probar si esto funciona. Lo primero que voy a hacer es expect 1 es igual a 2 y este test debe fallar. Ok, falló. Vamos a hacer expect 1 es igual a 1 y debe ser exitoso. Muy bien. Ok, vamos a testear esta pantalla, la pantalla New Screen. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agregar esta pantalla al test. Este widget lo tenemos que agregar al widget tree. Entonces, tester pump widget. Pero antes de poder poner esta pantalla, debemos inyectar el repositorio y tenemos que poner esta pantalla dentro de un Material App. Entonces, primero voy a inyectar mi widget repository provider y aquí es un news repository base y el create es donde inyectamos el repositorio, es mock repo y el child es un material app y home va a ser news screen create. Pero necesito un context, necesito el contexto. Entonces lo que vamos a hacer es a poner aquí un builder y este builder recibe un builder y me regresa aquí un context y aquí vamos a regresar news screen y le paso el context. Con esto agregamos el new screen a mi tester y déjenme organizar este código. Aquí voy a llamar await tester pump and settle. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a revisar si en esta pantalla, si en este screen existen eh, estos dos artículos, que uno sería tutorial 1 y tutorial 2. Y también vamos a ver si existe este texto top news. Entonces voy a decir expect, luego necesito find text y top news. Y debemos encontrar por lo menos un find one widget. Tenemos que encontrar este widget que tiene aquí el top news. Vamos a correrlo. Muy bien, es exitoso. Ahora tenemos que buscar a ver si existe este tutorial 1. Voy a correrlo. Muy bien. Y tutorial 2. Vamos a correrlo a ver si funciona. Muy bien. Entonces encontró este texto de aquí y encontró dos widgets. Cada uno tiene un tutorial 1 y tutorial 2. Si aquí yo cambio el nombre de un artículo
Mi test va a fallar. El test falló porque no encontró un artículo que tuviera este nombre. Ok, ahora vamos a crear la pantalla de detalles. Entonces aquí en UI voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar News Screen Details. Y aquí voy a crear un widget que se va a llamar News Details Screen. News Details, ok. Y extends es un stateless widget. Hacemos el override. Y aquí vamos a recibir un artículo. Final article. Y se lo voy a pasar por el constructor. Y este es requerido. Y voy a crear aquí una función que se llama create, en la que voy a recibir un object article y es new screen article as article. Ok, aquí en este create recibimos un objeto article y le hacemos un cast a- al objeto article. Inicializamos mi news detail screen. En el build, este build es, regresamos un scaffold, tiene una app bar que va a ser, bueno, antes de crear todo este app bar, todo este widget, primero vamos a navegar hacia él. Entonces aquí solo voy a regresar un artículo y el título. Para la navegación, a mí me gusta crear aquí un archivo que se llama navigation. Bueno, esta es una carpeta y aquí voy a crear un archivo que se llama routes start. Y aquí creo una clase que se llama route y voy a crear mis rutas. Aquí le voy a poner, la principal va a ser top news y es root. Y luego le sigue top news details y es details. Y aquí creo un root, routes, le paso un root settings. Y aquí vamos a obtener los argumentos. Y voy a crear un switch. Y voy a decir si settings name. Que si es, voy a checar si la ruta es top news. Entonces voy a regresar material page root. Y le voy a pasar un new screen create. Y le paso el context. Si la ruta es top news details, entonces voy a copiar esto. Le voy a regresar aquí un news screen details. Y necesito el article. Entonces este va a ser
el argumento. Lo voy a forzar a que no sea nulo. Ah, y aquí está mal, aquí me equivoqué, aquí tengo que darle create y le paso args. Y si es cualquier otra cosa, si es alguna ruta de las que no existen aquí, voy a lanzar una excepción. Voy a ponerle aquí, le voy a poner this route does not exist. Ok, ahora desde New Screen ya puedo navegar hacia los detalles. Aquí puedes ir Navigator, Navigator, Push Name Route y la ruta se va a llamar Top News Detail y los argumentos es el artículo. Y una cosa más que tenemos que hacer es en mi clase main, aquí ya no le voy a poner home, aquí le voy a poner la clase que ya había creado que se llama roots. Entonces on generate root, aquí recibo settings, le voy a pasar root es, le paso settings. Voy a hacer, ok, ya me salió aquí un error. Vamos a hacer un hot restart. Muy bien, funciona. Y si le doy clic, navego hacia la pantalla de detalles. Vamos a mejorar esta pantalla de detalles. Nos vamos al archivo News Detail Screen. Y aquí vamos a regresar un scaffold. Y tiene un app bar que se llama, que va a tener un que se llama News. También vamos a tener aquí el body. Tiene una columna. ¿Ven? Vamos a hacer lo que hicimos en la pantalla de New Screen. Vamos a revisar si la imagen es nulo o no. Vamos a poner el título. Vamos a poner este margen, la descripción. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar todo el contenido de esta columna y lo voy a pegar en detalles aquí. Voy a pegar todo el contenido. Le doy refresh. Y vamos a quitarle aquí el max lines y aquí también. Y vamos a agregar un botón. Y bueno, aquí abajo. Y este botón, elevated button. Y tiene un texto que va a decir more o más detalles, more details. Y cuando lo presionamos, vamos a abrir una página web con las noticias. Y para eso vamos a utilizar un plugin que se llama URL Launcher, que es este de aquí.
Entonces lo copio y lo voy a agregar a mi proyecto. Doy pub get y me regreso a details. Y cuando le damos clic, vamos a hacer un launch. Déjenme ver la documentación. Es un... Aquí está, await launch. Déjenme ver otro ejemplo. Ok, algo así. Entonces aquí es article URL. Lo tengo que importar. Y, ok, este puede ser nulo, así que le voy a dar aquí a forzar a que no sea nulo. Doy refresh. Ok, voy a otra vez a instalar la app. Ya está la app corriendo. Vamos a ver cuando le doy clic, me manda a la página de la noticia. Y esto puede ser igual para cualquier noticia. Vamos a crear un test para ver si la navegación a esta pantalla, a New Screen Details, es correcta. Entonces me voy a mi UI test y voy a copiar este test que ya tenemos aquí porque va a ser muy parecido. Y le voy a cambiar el nombre. Aquí le voy a poner Navigate to Details Correctly. Voy a inyectar el repositorio. Necesito el material app. Necesito este builder. No, el builder no lo necesito. Aquí podemos borrar esto. A ver, podemos borrar esto. Y le tenemos que, al material app, le tenemos que pasar el generate roots. Y aquí son generate root settings. Y le paso mis root. Aquí está. Y le paso roots. Y déjenme organizar este código de aquí. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos desde el test, vamos a hacer como si le diéramos clic a a una noticia. Entonces, vamos a buscar la noticia, esta tutorial 1. Y vamos a hacer esto, await tester tab. Y voy a buscar el widget que tenga el texto tutorial 1. Después le doy await tester pump and 0. Y esto es lo que está haciendo, es como si tú le hubieras dado clic a, a una noticia y navega a new detail. Entonces, si corro este test ahorita, debe fallar. ¿Por qué? Porque en la pantalla de details no existen estos widgets. Aunque el test falló. ¿Qué hay en la pantalla de details? Hay un tab bar que tiene el texto news details.
y vamos a tener el título tutorial 1 y también tenemos un botón que dice More Details. Y ahora este test debe ser exitoso. Muy bien, el test ya pasó. Con esto terminamos de hacer la aplicación de noticias. Este, aprendimos a utilizar Blog para manejar los estados. Aprendimos cómo separar en diferentes capas. Aprendimos cómo hacer peticiones con HTTP. También aprendimos a hacer test y widget test. Y también aprendimos cómo lanzar y manejar excepciones. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial.